el siguiente vídeo hablaremos de las regiones más superficiales alrededor del cráneo, regiones tales como la epicraneal, temporal, oral, geniana, entre otras, en donde nuestro principal objetivo será identificar claramente cómo están constituidas estas regiones por 4 capas. Región epicraneal, limitada por anterior por la raíz de la nariz y los bordes supraorbitarios, y en su parte posterior encontraremos la línea nucal superior y lateralmente estará la línea temporal superior. Luego encontraremos 4 capas en esta región. Su primera capa superficial se encontrará que en la parte anterior habrá piel, que es lampiña, representada por la frente, y hacia posterior encontraremos piel, que es gruesa y recubierta con cabello. Luego, debajo de esta piel, encontraremos el tejido celular subcutáneo, en donde estarán los vasos y nervios supraorbitarios y supraorbilares, hacia anterior. En posterior estará la arteria occipital y el nervio occipital mayor, y lateralmente estarán la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior, y el nervio auriculotemporal con ramas del nervio occipital menor. En su segunda capa encontraremos que estará conformada por el músculo occipital frontal. En la tercera capa estará formada por el hueso frontal, parietales y el occipital. Por último, en la última capa estará conformada por la dura madre, la fisura longitudinal y hemisferios laterales. Región temporal. Está limitada hacia anterior por la apófisis cigomática y el borde posterior superior del hueso malar. En inferior encontramos el arco cigomático y hacia superior estará limitada por la línea temporal superior. Su constitución. En su capa más superficial encontramos de posterior a superior cubierta de cabello, y de inferior a anterior la piel será lampiña. En el tejido celular subcutáneo encontraremos los vasos temporales superficiales, el nervio auriculotemporal y ramos del nervio facial. En esta región encontraremos la fascia temporal, que va desde la línea temporal superior hasta el arco cigomático. Se divide hacia un cuarto inferior y se adhiere a los lados del arco cigomático. Esto para formar la celda temporal, que comunicará con ciertas regiones. En su capa muscular encontraremos el músculo temporal, que será atravesado por los vasos temporales profundos anterior y posterior y los nervios temporales profundos anterior, medio y posterior. En el plano esquelético habrá una depresión formada por la cara lateral del hueso frontal, una porción inferior del hueso parietal y una porción escamosa del temporal, para luego terminar con el ala mayor del esfenoides. En su plano más profundo encontraremos la dura madre, también las ramas terminales de la arteria meninge media y venas satélites que formarán la hoja de higuera. Región mastoidea, limitada en anterior por el borde posterior del conducto auditivo externo. En posterior está limitada por el borde posterior de la apófisis mastoides y hacia superior por la cresta supramastoidea, y para terminar en inferior por el vértice de la apófisis mastoides. Su constitución. En el plano superficial encontramos piel lampiña y en posterior estará cubierta por cabello. En el tejido celular subcutáneo se contiene la arteria y vena auriculares posteriores, venas emisarias mastoides y nervio auricular mayor y occipital menor. Ambos son sensitivos. Luego encontramos el nervio auricular posterior y occipital, que es rama de facial, donde ambos son motores. Sus vasos linfáticos drenan en los nódulos mastoideos y cervicales laterales profundos. En su plano muscular encontramos tendones del músculo esternocleidomastoideo, esplenio de la cabeza, longísimo de la cabeza y el vientre posterior del digástrico. En su capa esquelética encontramos la porción mastoidea del hueso temporal. Región oral. El límite superior es la base de la nariz, en inferior es el surco mentolabial y lateral es el surco nasolabial. Constitución. Su plano superficial encontramos que la piel es gruesa y adherente a los músculos. Su red linfática
drena en los nódulos submandibulares, parotidios o submentonianos. En el plano muscular encontramos los músculos dilatadores, que son el elevador del ángulo de la boca, músculo buccinador, depresor del labio inferior, elevador común del ala de la nariz y labio superior, los músculos cigomático mayor y menor, el músculo risorio, el depresor del ángulo de la boca y el platisma. También encontramos músculos constrictores, que son el orbicular de la boca y compresor del labio. En un tercer plano glandular estará compuesto por pequeñas glándulas salivales, que son glándulas labiales, y las arterias labiales, que son rama de la arteria facial. En un cuarto plano encontramos una mucosa de aspecto mamelonado, de color rosada o roja, que contiene una red linfática que drena en los nódulos ya mencionados. Región mentoniana, limitada superiormente por el surco mentolabial, en inferior por el borde inferior de la mandíbula y lateralmente por la línea descendiente de las comisuras labiales. Constitución. En el primer plano superficial encontramos la piel, que es gruesa y adherente, que da origen a vasos linfáticos tributarios de los nódulos linfáticos submentonianos y submandibulares. En su capa muscular está el músculo mentoniano, depresor del labio inferior, y el músculo depresor del ángulo de la boca. En el plano esquelético estará constituido por la parte anterior de la mandíbula, en donde encontraremos detalles anatómicos como la protuberancia mentoniana y el agujero mentoniano. El paquete vasculonervioso está formado por ramas de las arterias mentoniana y coronaria inferior, y también encontraremos ramos nerviosos motores del facial y ramos sensitivos procedentes del nervio mentoniano y del ramo transverso del plexo cervical. Región geniana. Límites. Anterior encontramos el surco nasolabial, la comisura labial y un surco vertical que desciende desde la comisura hasta el borde inferior de la mandíbula. Por posterior encontramos el borde anterior del músculo massetero. Por superior encontramos el borde infraorbitario de la órbita, y por inferior encontramos el borde inferior de la mandíbula. Constitución. En primer lugar encontraremos piel y tejido subcutáneo. Cabe destacar que la piel es espesa y móvil, recubre el tejido subcutáneo célulo adiposo. En segundo lugar encontraremos el primer plano muscular, que correspondería a un entramado de músculos cutáneos que convergen hacia la comisura labial. En tercer lugar encontraríamos el espacio intermuscular, que está entre el primer plano muscular y el segundo plano muscular. Este contiene el cuerpo adiposo de la mejilla, que en sí sería grasa que llena los espacios limitados por los músculos massetero, temporal y pterigoideo principalmente. También encontraríamos el conducto parotidio, que rodea el cuerpo adiposo de la mejilla. Encontraríamos la arteria facial a la altura del ángulo, la vena facial que desciende lateral y posterior a la arteria, vasos linfáticos que siguen el trayecto de los vasos faciales, nervios que son ramos principalmente del nervio facial, destinados a los músculos, principalmente el nervio infraorbitario, bucal y mentoniano. Posteriormente, en cuarto lugar, encontraríamos el segundo plano muscular, que de superior a inferior estaría conformado por el músculo elevador del labio superior, elevador del ángulo de la boca, buccinador y los fascículos más laterales del músculo depresor del labio inferior. En quinto lugar, encontraríamos el plano más profundo, que correspondería al esqueleto y la mucosa oral. Por superior encontraríamos la cara lateral del hueso cigomático y apófisis cigomática del maxilar. Por inferior encontraríamos la cara lateral del cuerpo de la mandíbula. Y por medial encontraríamos mucosa oral que tapiza la cara profunda del músculo buccinador.
región maseterina o masetérica. Esta es de forma cuadrilátera, alargada en sentido vertical. Si se le ve de frente, es plana y ligeramente convexa. Límites. Por anterior encontraríamos el borde anterior del músculo massetero. Por posterior, el borde posterior de la rama mandibular. Por superior encontraríamos el arco cigomático. Y por inferior, el borde inferior de la mandíbula entre el espacio comprendido entre el límite anterior y posterior. Constitución. En primer lugar encontraríamos el plano más superficial, que corresponde a piel fina y móvil revestida por un panículo adiposo y limitado profundamente por una fascia superficial. En segundo lugar, tendríamos tejido celular subcutáneo, recorrido por la arteria transversa de la cara y ramos terminales del ramo temporofacial, del nervio facial, por los ramos bucales y mentonianos de los ramos marginales de la mandíbula y cervical del nervio facial. Y por último encontraríamos los vasos linfáticos cutáneos. En segundo lugar encontraríamos la fascia maseterina, que recubre directamente toda la superficie lateral del músculo massetero. Anteriormente rodea al borde anterior del músculo y se adhiere a su cara profunda hasta el borde anterior de la rama mandibular. Posteriormente se inserta en el borde posterior de la rama de la mandíbula, donde estará recubierta por la parte anterior de la parótida y por su prolongación maseterina. Superiormente se fija al arco cigomático e inferiormente se inserta en el borde inferior de la mandíbula. En tercer lugar encontraríamos el músculo massetero, que por su cara profunda recibe la arteria masetérica, que es ramo de la arteria maxilar, y el nervio masetérico, que a su vez es ramo del nervio mandibular. En cuarto lugar encontraríamos el plano esquelético, que estaría constituido principalmente por la rama mandibular unida al hueso temporal por la ATM. Región infratemporal. Esta tiene forma de pirámide triangular de base lateral y vértice medial. Su situación está dada anterior a la región parotidia, posterior a la tuberosidad del maxilar y región de la mejilla, medial a la rama mandibular y músculo massetero, e inferior al ala mayor del esfenoides y a la región temporal. Constitución. Encontraríamos paredes, una anterior que estaría relacionada con la tuberosidad del maxilar y el rafe pterigomandibular, una pared medial que se relacionaría con la lámina lateral de la apófisis pterigoides y con la cara lateral de la faringe, una pared lateral que se relacionaría con la cara medial de la rama mandibular y una pared superior que se relacionaría con el segmento medial de la cara cigomática del ala mayor del esfenoides y el segmento lateral del canal cigomático. Esta región a su vez tendría comunicaciones por superior con la región temporal, por lateral con la región maseterina y por medial con la fosa pterigopalatina. Contenido. Principalmente tendríamos un contenido muscular, el cual se referiría a la fascia interpterigoidea y al músculo pterigoideo lateral y medial, como también encontraríamos un contenido vasculonervioso, refiriéndonos a las arterias maxilar, la vena maxilar, como también los nervios mandibular y maxilar. Región o fosa pterigopalatina. Esta tiene forma de pirámide cuadrangular con base orientada hacia superior y un vértice orientado hacia inferior. Constitución.
Esta se constituiría de principalmente tres paredes: una pared anterior, que se relacionaría con la pared medial de la tuberosidad del maxilar, una pared posterior, que se relacionaría con la cara anterior de la apófisis pterigoides, y una pared medial, que se relacionaría con la apófisis perpendicular del hueso palatino. También encontraríamos comunicaciones. Se comunicaría con la fosa craneal media a través del agujero redondo, con la órbita a través de la fisura orbitaria inferior, con las fosas nasales a través del agujero esfenopalatino y con la bóveda palatina a través de los conductos palatinos mayores y menores.